Se hizo un editorial extraordinariamente bien analizado de David Luhnow y de Santiago Pérez en el Wall Street Journal, en el que habla de las economías en las autocracias. Y ahí se ve la administración a profundidad del presidente Andrés Manuel López Obrador en este periodo que va del 2018 finales hasta el 2024. Y lo que dice este artículo es que este hombre está llevando a México a una economía que se dio en la década de los 70, cuando hubo un enorme proteccionismo para todo lo que desde el punto de vista del Estado mexicano representaba un control monopólico. Y con ello el esfuerzo que se ha visto a las claras ha hecho el presidente López Obrador por un dominio monopólico en la Comisión Federal de Electricidad y en Petróleos Mexicanos. Pero no solamente ahí, sino que ha tratado de atraer hacia el Estado mexicano una serie de actividades que tendrían que ser propias de la libre competencia y que el presidente, en un reduccionismo tremendamente simplista, las pone en lo que fue un México y un mundo, hay que decirlo, porque muchas otras partes del mundo también operaban de la misma manera cuando empezaban a verse las manifestaciones de lo que serían después los tratados comerciales y económicos entre los pueblos, que acabaron consolidándose con el Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá, el Acuerdo Transpacífico entre todos los países de la Cuenca del Pacífico, la propia Unión Europea, incluso hasta con el Reino Unido incluido, y así. Pero después vienen algunas variables en el siglo XXI que tienen la tendencia, y esto lo analiza Luhnow y Santiago Pérez en este artículo, haciendo ver que hay países que no han resistido y no resistieron la tentación de volver a hacer al Estado como un Estado rector y protagonista de los procesos económicos. O sea, el Estado como tal se llegó a pensar cuando fracasó el socialismo y el comunismo. El Estado tendría que ser simplemente un órgano rector, un marco referencial de las políticas públicas de un pueblo, pero en ningún momento un participante de la economía. Y esto se quedó demostrado incluso hasta en el propio fracaso mexicano, que terminó, digamos, con Miguel de la Madrid. Altas inflaciones, depreciaciones del peso, quita de ceros, todo el proceso que hiciera que incluso hasta se llegara a emitir tarjetas de crédito que solamente eran válidas en el país, en ningún otro lado, por, por todo lo pernicioso que fue una economía proteccionista y aislacionista. Pero ahora se trata de repetir un modelo que terminó, que dejó de ser vigente. Y lo que se apunta en este artículo es que las empresas privadas en México están resultando amenazadas bajo la perspectiva monopólica y por lo mismo se desincentiva la inversión privada, tanto internacional como nacional, sobre la economía mexicana, quitándole a México décadas de un esfuerzo para llevar a cabo un crecimiento económico en el país a través del comercio global, el libre mercado y la libre competencia. Todo esto cortado por la Cuarta Transformación. ¿Qué es lo que pretende el presidente con todo esto? Llegar a, otra vez, proyectar a México hacia las alturas de un éxito económico. Por supuesto que no. Llevar a México a un experimento económico que pudiera, de lo que no funcionó en el siglo pasado, haberse modernizado con estructuras que apunten a las fallas para evitarlas. Por supuesto que tampoco. No, lo que propone el presidente es un modelo proteccionista, cerrado. Él mismo lo dice, la mejor política exterior es la interior. Y con ello el control del Estado se hace total, pero el control no es otra cosa más que un control para tener aquí en tu mano el poder.
el poder sobre las personas, el poder sobre la economía, el poder sobre la pobreza y el poder sobre aquellos que tienen el poder del capital y que no lo pueden ejercer bajo este principio de estatización. Que después pudieran venir nacionalizaciones masivas, no tengo la menor duda. Que este modelo es un modelo que nos lleva al fracaso, tampoco tengo la menor duda. Ahora, lo único que queda como, digamos, efecto de esta reflexión es saber si la sociedad mexicana tiene en este momento la capacidad para reaccionar ante un modelo estatista, como no tuvo la capacidad de hacerlo cuando terminó el estatismo y el país se abrió en tiempos del presidente Carlos Salinas de Gortari, con la desregulación y con el tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá. Ahí, el que tuvo la iniciativa de desregular al sector del Estado mexicano en su intervención fue el propio Estado, que entendió las reglas del libre mercado. Pero como este presidente evidentemente no las va a entender, tendríamos o que esperar a que llegara un presidente que sí lo entendiera y lo promoviera, o que la sociedad mexicana fuera la que en sus diferentes sectores reaccionara. Y aquí nos queda la oportunidad de tener la última palabra. A todos, ¿eh? Gracias por estar conmigo en este comentario. Habló para ustedes en YouTube su amigo Pedro Ferriz de Con. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.